Modernismo, generación del 98. El final del siglo XIX y el comienzo del XX está dominado por el sentimiento de angustia y la crisis de los valores tradicionales. Durante el siglo XIX, la ciencia se había convertido en la herramienta de la que el ser humano se valía para explicar el mundo. Sin embargo, los descubrimientos científicos acabaron con la fe del hombre contemporáneo en la ciencia para explicar el universo. El científico del siglo XX ya no aspirará a alcanzar la verdad con sus teorías, sino que se limitará a demostrar su utilidad. La filosofía del siglo anterior se había concentrado en la búsqueda de la verdad a través de la razón humana y la experimentación. Sin embargo, los filósofos irracionalistas negaron la posibilidad de alcanzar esa verdad y orientaron su pensamiento hacia la explicación de la vida humana. La última causa de angustia está relacionada con la sociedad. La revolución industrial aumentó las desigualdades entre clases. Esto hizo que en el siglo XX los conflictos entre obreros y empresarios se multiplicaran. Las consecuencias de la crisis de fin de siglo se observan en el análisis de la angustia al sentido de la vida, el tiempo y la muerte, y la denuncia de la situación social y la opresión del ser humano. Finalmente, se concentraron en la propia creación artística, eludiendo las cuestiones religiosas, existenciales y sociales. En las primeras décadas del siglo XX, la crisis espiritual alcanza en España un nivel muy elevado. Deben sumarse algunos acontecimientos de capital importancia, como la Guerra Hispano-Norteamericana, que culmina en 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La corrupción del sistema político, con la restauración de la monarquía borbónica en 1874. Los conflictos armados en Marruecos. Las revueltas populares, en especial la conocida como Semana Trágica de Barcelona de 1909. La suma de todos estos hechos explica que la práctica totalidad de los intelectuales y artistas del momento orienten sus obras hacia el tema de España. El modernismo. En la segunda mitad del siglo XIX, diversas tendencias artísticas aparecieron. El parnasianismo francés, movimiento que se centró en los aspectos formales de las obras y trató contenidos alejados de los conflictos contemporáneos. Y el simbolismo, que se ocupó de temas y sentimientos ocultos tras la realidad visible. Melancolía, función del artista, desajuste entre realidad y deseo. En el mundo hispánico, surgió a finales del siglo XIX el modernismo, movimiento nacido en Latinoamérica, con escritores como Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Este movimiento llegará a España muy pronto. Los principales temas fueron los siguientes. La expresión de la intimidad, que se manifiesta en asuntos como la melancolía y la nostalgia. La búsqueda de la identidad cultural del artista y el deseo de evasión de una realidad insatisfactoria. El modernismo canónico. Se da en las últimas décadas del siglo XIX. Predomina en Latinoamérica. Influencia del parnasianismo. Busca la identidad cultural y el deseo de evasión. Y como estilo destaca la mayor atención a los aspectos formales. En cambio, el posmodernismo data de las primeras décadas del siglo XX. Predomina en España. Tiene influencia del simbolismo. Expresión de la intimidad. Y como estilo destaca la mayor sencillez estilística. El grupo del 98. Se han estudiado en la literatura española de principios del siglo XX dos movimientos, el modernismo y el grupo del 98. Este último con autores como Antonio Machado, Ramón María del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruiz, Azorín y Ramiro de Maeztu. Todos estos escritores compartían preocupaciones existenciales, aspiraban a similares objetivos artísticos y estaban influidos por los mismos autores y movimientos. Resulta útil emplear el término grupo del 98 para referirse al conjunto de 6 autores que mejor mostraron en sus obras la crisis espiritual de la época. Presentan caracteres en común. Cultivan diversos géneros literarios.
Apuestan por una renovación del lenguaje literario. Muestran su preocupación por el tema de España y expresan los conflictos religiosos y existenciales propios de la época. La evolución ideológica del grupo del 98 atraviesa por 3 etapas. Primera etapa. Hasta 1907, casi todo el grupo se sitúa en posiciones políticas revolucionarias. Segunda etapa. Entre 1907 y 1914, las posturas se moderan. Y por último, la tercera etapa. A partir de 1914, los autores del 98 se alejan de las cuestiones políticas para concentrarse en la existencia humana.